Todo comenzó un lunes cualquiera, no hubo una gran discusión. Ni un momento trágico, solo una frase. Dicha en el momento y lugar equivocado, lo recuerdo perfectamente, eran las 8:30 de la mañana, llegué al trabajo con el café en la mano, medio dormido, medio con ganas de renunciar como todos los lunes. En la oficina, el aire olía a desinfectante y atención, había algo distinto, lo sentí desde que crucé la puerta, nadie me saludó como siempre, nadie levantó la vista, caminé hacia mi escritorio, y lo supe, había pasado algo, no sabía qué. Pero todos sabían más que yo, Marta, la de Recursos Humanos, me evitó la mirada, Carlos, mi compañero de cubículo, fingió estar muy concentrado, y hasta Rosa, que nunca pierde oportunidad de hablar, se calló cuando pasé, me senté, encendí la computadora, y entonces lo escuché, 2 voces. Detrás de mí, susurrando, dicen que fue él. De verdad. No parece, pero ya sabes. Nadie lo parece. Sentí un nudo en el estómago, no supe si debía girarme o hacerme el tonto, elegí lo segundo, pero ya era tarde, en menos de una hora, ese dicen que fue él se convirtió en el eco que llenó toda la oficina. Nadie me dijo nada directamente, pero lo supe por las miradas, las conversaciones que se cortaban cuando entraba, los murmullos, las risas contenidas, en mi cabeza sonaban 1000 preguntas, ¿qué dicen que hice? ¿Por qué yo? Pero no quería preguntar, porque preguntar era admitir que algo estaba mal, así que fingí normalidad, hasta que llegó el correo, reunión urgente con dirección, 11:30 de la mañana. Mi corazón se aceleró, pensé en todo lo que podría haber salido mal, un error en el informe, un retraso en el proyecto, pero no, era peor. Mucho peor, cuando entré a la sala de juntas, estaban todos, el director, Marta de Recursos Humanos y el jefe de seguridad, cerraron la puerta, y en ese momento entendí que el rumor ya no era solo un chisme, era una acusación. Nos llegó un reporte anónimo, dijo Marta. Dicen que te vieron sacar material confidencial de la empresa el viernes pasado. Me quedé en blanco. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no, por favor, deja que terminemos. Mi voz se quebró. Material confidencial, yo ni siquiera tenía acceso a eso, pero nadie parecía escucharlo. Marta seguía hablando, el jefe asentía, y yo solo podía pensar en una cosa, ¿quién pudo haber dicho eso? Salí de esa reunión temblando, no me suspendieron, pero me dijeron que mientras se investiga, trabajaré desde casa. Lo peor no fue eso, lo peor fue volver a la oficina a recoger mis cosas, todos fingiendo no mirar, pero lo hacían, y ahí fue cuando me di cuenta que un rumor no necesita pruebas, solo necesita una boca que lo diga. Y 100 oídos que lo repitan. Esa tarde, mi nombre ya era una historia, y lo que dolía era que nadie me preguntó si era verdad, solo asumieron, y el silencio del resto fue más cruel que cualquier acusación, porque no hay nada más destructivo que ser tratado como culpable, sin haber hecho nada. Esa noche, mientras veía mi reflejo en la pantalla apagada del portátil, pensé, ¿qué hice mal? ¿En qué momento se jodió todo? Y la peor parte es que aún no había pasado lo peor, porque el rumor estaba a punto de volverse viral. No dormí esa noche, me quedé viendo el techo, pensando en todas las veces que había confiado en la gente de la oficina, y lo absurdo de todo es que seguía intentando convencerme de que al día siguiente todo volvería a la normalidad, que alguien se daría cuenta del error, que todo había sido una confusión, pero no. Al día siguiente, el rumor ya había cambiado de forma. Ya no era dicen que fue él, ahora era sí, fue él. Lo confirmaron que nadie sabía, pero todos lo repetían como si fuera verdad. Mi teléfono no paraba de sonar, correos, mensajes, notificaciones, gente que antes me saludaba con confianza, ahora solo mandaba emojis raros. Otros, directamente, me eliminaron del grupo de WhatsApp del equipo. Esa fue la parte que más dolió, porque cuando te excluyen sin explicación, el mensaje es claro, ya no perteneces. Intenté mantenerme ocupado, revisé mis archivos, mis correos, busqué cualquier cosa que pudiera probar mi inocencia, pero no había nada que demostrar, porque no había hecho nada. Llamé a Marta, le pedí hablar, me respondió con ese tono que usan las personas cuando ya te ven como un problema, estamos revisando, no te preocupes. Pero se notaba que ya no confiaba en mí, y eso fue lo más injusto, porque cuando el rumor entra, la verdad ya no importa. En un intento desesperado, decidí hablar con mis compañeros, fui escribiéndoles uno por uno, algunos ni siquiera respondieron,
otros solo pusieron cosas como ánimo. Ya se sabrá la verdad, palabras vacías. De esas que se usan para no involucrarse, hasta que llegué a Carlos, mi supuesto amigo, le escribí, ¿tú sabes algo de esto? Tardó en contestar, y lo que escribió me destruyó. Mira, bro. La verdad, mejor no me metas. Ya sabes cómo es esto. No quiero líos. No lo podía creer. Carlos, el mismo que me pedía ayuda con sus informes, el mismo al que yo cubría cada vez que llegaba tarde, me había dejado solo esa noche. Decidí que no iba a quedarme callado, grabé un video, sí, un video, frente a la cámara del portátil, con la voz temblando, conté todo, lo que había pasado, lo que no hice, lo que estaba sintiendo, lo subí a mis redes personales, no para buscar compasión, sino porque necesitaba que alguien me escuchara, pero en internet. La verdad se distorsiona tan fácil como en la oficina. En menos de 24 horas, mi video tenía cientos de comentarios, algunos me apoyaban, pero otros, Dios, otros eran despiadados. Seguro lo borró todo antes de que lo pillaran. Si está tan nervioso, es porque algo esconde. Y así. El rumor se multiplicó de la oficina. Pasó a mis amigos, de mis amigos, a conocidos, y cuando me di cuenta, ya era el tipo del rumor. No importaba quién era antes, ni lo que había hecho bien, mi nombre ya no era mi nombre, era una historia, me convertí en una caricatura, en una versión distorsionada de mí, y lo más absurdo es que todo se basaba en algo tan simple, tan estúpido, una coincidencia, pero de eso me di cuenta después, mucho después. En ese momento, solo sabía que estaba perdiendo todo, el trabajo, la confianza, y lentamente la fe en las personas. Fue entonces cuando pensé en renunciar, pero algo dentro de mí decía: no, aguanta. Tarde o temprano, la verdad sale. Y tuve razón, la verdad salió, pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Pasaron casi 2 semanas desde la reunión, 2 semanas en las que trabajé desde casa, fingiendo normalidad mientras el mundo me desmoronaba. Intenté mantener la rutina, levantarme temprano, hacer café, revisar correos, pero era inútil. Nadie me escribía, nadie me pedía informes, nadie me llamaba para reuniones. Era como si me hubieran borrado del mapa, hasta que un martes recibí un correo extraño, asunto, lo que realmente pasó el viernes. Sin remitente conocido, sin firma, solo un archivo adjunto, un video. Dudé en abrirlo, tenía miedo de que fuera una trampa, un virus, lo que fuera, pero la curiosidad siempre gana, y cuando lo abrí, no lo podía creer. Era una grabación de las cámaras del estacionamiento. En el video se veía a alguien saliendo con una caja igual a la que yo usaba, mis mismos zapatos, mis mismos movimientos, pero había un detalle: cuando esa persona subió al coche, se vio su rostro. No era yo, era mi compañero de cubículo. Carlos. Me quedé helado, retrocedí. Pausé. Volví a mirar, era él, sin duda, y en ese momento todo cobró sentido, las evasivas. Él: no me metas. Su silencio, el maldito rumor había empezado con él, lo había dicho para desviar la atención, y lo peor es que lo había logrado. Sentí una mezcla de rabia, alivio y tristeza. Llamé a Marta, le conté lo del video, me pidió que se lo reenviara, y cuando lo hice, todo cambió. En menos de 24 horas, me llamaron a la oficina. Esta vez, sí me ofrecieron disculpas. Lamentamos la confusión. Fue un malentendido. Malentendido, así le llamaron a 2 semanas de humillación, soledad y vergüenza. Carlos fue despedido, pero lo absurdo, lo que todavía me hace reír con amargura, es porque lo hizo. No fue por dinero, ni por odio, ni siquiera por un ascenso, fue por una taza, sí. Una maldita taza de café. Resulta que la caja que él sacó tenía tazas corporativas para un evento, y una semana antes, yo había usado su taza favorita por error. Él se enojó, hizo un comentario sarcástico, y cuando alguien le preguntó en tono de broma: ¿qué, vas a robarte las tazas ahora?, él respondió: no, pero seguro, mi nombre, sí lo haría. Y así empezó todo. Un chiste, un maldito chiste, se convirtió en una bola de nieve. Alguien lo escuchó, lo repitió, lo distorsionó, y cuando llegó a los jefes, ya era una acusación. Todo por una taza. Me costó mi paz, mi reputación, mis amigos, todo.
por una broma de oficina, y lo más absurdo es que cuando Carlos me pidió disculpas, lo hizo riéndose. Bro, no pensé que fuera a llegar tan lejos. Esa risa. Todavía la escucho a veces. Esa risa fue el sonido exacto del momento en que entendí que hay gente que no mide el daño de sus palabras, porque para algunos un rumor es solo entretenimiento, pero para otros es el principio del fin, y yo fui el chiste de alguien hasta que dejó de ser gracioso. Después de que todo se supo, esperé sentir alivio. Esperé despertarme al día siguiente y notar que el peso en el pecho se había ido, pero no se fue, porque el daño ya estaba hecho. Carlos fue despedido. Sí, pero a mí nadie me pidió perdón de verdad. Todos fingieron que no había pasado nada. Qué bueno que se aclaró todo, decían, con esa sonrisa forzada. Esa mirada incómoda que evita contacto visual. Volví a la oficina, pero nada era igual. Los pasillos se sentían más largos, las miradas más frías, las risas más cortas. Ya no me ofrecían café, ya no me invitaban a almorzar. Era como si siguiera siendo culpable, solo que ahora, en silencio. Lo peor fue el día que Carlos me escribió: bro, ¿te puedo llamar un minuto? Dudé, pero respondí que sí. Su voz sonaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Mira, quería decirte que lo siento. De verdad. Fue una estupidez. No pensé que fuera a escalar. Lo escuché en silencio, y cuando terminé, solo pude decir: ¿sabes lo que me hiciste? Se rió. Nervioso, no exaggeres, bro. Ya se arregló. Ya se arregló. Esa frase me atravesó. Me di cuenta de que para él no era más que una anécdota, pero para mí había sido una pesadilla. Me habían mirado con desprecio, me habían señalado, y esa marca no se borra. Me di cuenta de que lo peor no era el rumor, era el eco que deja después, porque incluso cuando la gente sabe la verdad, sigue dudando. Siempre hay alguien que piensa: bueno, algo habrá hecho. Y ese algo habrá hecho es el veneno más silencioso. Intenté seguir adelante, trabajar, concentrarme, pero ya no confiaba en nadie. Cada vez que alguien me hablaba, analizaba sus gestos, sus palabras, sospechaba de todos, hasta que un día, Marta, mi jefa, me llamó a su oficina. Me dijo que habían decidido darme un nuevo comienzo, un traslado a otra sede. Sonó bonito, pero todos sabemos lo que eso significa. Querían deshacerse del problema. Acepté, no por ellos, sino por mí. Quería escapar de las miradas, de los murmullos, de ese olor a desconfianza. Así que me fui. Dejé atrás el lugar donde había dado años de mi vida, y mientras guardaba mis cosas, vi mi taza, la maldita taza. La agarré y la tiré al suelo. Se rompió en pedazos, igual que mi paciencia, igual que mi fe en la gente. Fue en ese momento que supe que no quería volver a trabajar en un lugar donde una broma puede destruirte, y que hay disculpas que llegan tarde, porque no reparan, solo te recuerdan lo que perdiste. El nuevo trabajo no era tan diferente. Mismo ambiente, mismas sonrisas falsas, mismas conversaciones vacías, pero yo ya no era el mismo. Llegaba, hacía lo mío, me iba sin quedarme a hablar, sin opinar, sin involucrarme. Me volví invisible. Paradójicamente, fue la primera vez que sentí paz, porque entendí algo que nadie te enseña cuando empiezas a trabajar: que la reputación no se construye con lo que haces, se construye con lo que los demás dicen que haces, y que una mentira repetida con suficiente confianza suena más convincente que la verdad dicha con miedo. Aprendí a no explicar tanto, aprendí a observar más. Sobre todo, aprendí que el silencio es el único espacio donde nadie puede tergiversarte. Pasaron los meses, hasta que un día sonó mi teléfono. Era Marta. No hablábamos desde que me fui. Me saludó con esa voz que usan los que fingen estar tranquilos: ¿cómo estás? Bien. Supongo, respondí. Hubo un silencio incómodo, y luego dijo: necesito contarte algo. Me quedé quieto. ¿Qué pasa? Carlos está demandando a la empresa. Dice que lo despidieron injustamente, y que tú manipulaste las pruebas. No supe si reír o llorar. La historia se repetía, el mismo rumor, pero al revés, solo que ahora el villano me acusaba a mí de hacerle lo que él me hizo. La ironía era tan perfecta que parecía escrita. Me pidió si podía testificar. Dije que sí, no por venganza, sino porque ya no tenía miedo. En la audiencia, lo vi. Carlos,
El tipo que había reído cuando mi vida se desmoronaba, me miró, con una mezcla de desprecio y vergüenza, y por primera vez, no sentí odio, sentí lástima, porque entendí algo, el rumor que destruyó mi vida, también estaba destruyendo la suya, solo que a su ritmo, lentamente, y sin que él lo notara, porque los rumores no mueren, solo cambian de dueño. Ese día, después de todo, salí del juzgado, caminé hasta una cafetería, pedí un café negro, y cuando me lo sirvieron, el camarero me dio una taza, blanca, con el logo de la empresa anterior. Me reí, era imposible, le pregunté, ¿de dónde sacaron estas tazas? Y el camarero, sin darle importancia, dijo, un tipo las trajo hace meses. Dijo que eran donación. Se llamaba Carlos, creo. Me quedé mirándola, esa taza, la misma por la que empezó todo, la giré en mis manos, y pensé, qué irónico, lo que me destruyó. Ahora me servía café, sonreí, tomé un sorbo, y entendí que a veces la vida no te devuelve justicia, te devuelve perspectiva, y esa vale mucho más, porque después de tanto, me di cuenta de que el rumor no me quitó todo, me quitó el miedo, y eso fue lo mejor que me pudo pasar. Así que si estás viendo esto y alguna vez alguien te ha señalado o te ha juzgado sin conocerte, recuerda, no tienes que limpiar tu nombre, solo vivir de tal forma que el tiempo se encargue de hacerlo por ti, porque la verdad puede tardar, pero siempre termina saliendo, y si no sale, aprende a tomarle un sorbo, como al café, amargo, pero necesario. Y si esta historia te tocó, si te sentiste identificado, dale un like, compártela y suscríbete, porque todos tenemos un rumor que alguna vez nos costó demasiado.